Bueno, el tálamo. El tálamo. Al llegar al tálamo, los impulsos que vienen de los receptores apropiados producen reconocimiento de las sensaciones más burlas y menos críticas de dolor, temperatura, tacto, así. Las neuronas cuyas dendritas y cuerpos celulares se encuentran en ciertos núcleos del tálamo revelan solo clases de impulsos sensitivos, excepto posiblemente los olfatorios hacia el cerebro, obviamente. Y también interviene en el mecanismo encargado de las emisiones placenteras y desagradables. Participan también en el mecanismo de excitación o alerta a algo. Intervienen en el mecanismo que producen los reflejos complejos. Ese es el tálamo. Bueno, la corteza cerebral, como ya había dicho, bueno, no había dicho, pero la corteza cerebral es el manto, o sea, es como la capa de la capa que cubre el hemisferio cerebral, por decirlo así. Ahí es donde ocurre la percepción, la imaginación, la decisión, todo lo que uno, o sea, lo que se sabe, ¿sí? Bueno, en las vías implicadas del condicionamiento clásico, como ya he dicho, el tálamo, la amígdala, la corteza cerebral. Entonces el tallo cerebral, la respuesta autónoma rápida y ahí es donde guarda la poca información. La amígdala se divide en el núcleo lateral y central e intervienen con las emociones. El tálamo, ahí se encuentra la mayor parte de respuestas que hay. Y la corteza cerebral sirve para ver si es un estímulo real o falso y así generalizar a los otros estímulos. Bueno, para realizar un condicionamiento no es necesario la corteza cerebral, porque sin la corteza cerebral se puede hacer, pero hay una falla que si hace el condicionamiento sin la corteza cerebral no va como a generalizar los estímulos, no va a poder, digamos, si es una rama o un gato o un ruido de un pito, ¿sí? No asocia bien ese ruido. Pero entonces si se hace el condicionamiento si el tálamo falla, no se podría condicionar nada porque ya que el tálamo es donde se encuentra la mayor parte de la información y la respuesta. Bueno, la corteza auditiva en el condicionamiento del miedo. En los experimentos que han dicho escritos hasta el momento, un sonido simple fue emparejado con la descarga de la corteza auditiva. Claramente no es necesario para esto, pero, pero supongamos que una situación o algo más complicada es lugar en solo una. Entonces todo emparejamiento, tono, descarga, una descarga supongamos que el animal recibe los tonos similares, ¿sí? Uno vinculado con el impacto y pues con la descarga, ¿sí? Y otro no tiene que aprender, el otro no tiene que aprender a distinguirlo, o sea, entre ellos. La corteza, si se hace una pregunta en la lectura, la corteza auditiva entonces se requiere. Bueno, con el entrenamiento suficiente de los animales, conejos, ratas, bueno, de cualquier animal condicionado, finalmente solo se expresa la frecuencia cardíaca. Eh, la frecuencia cardíaca, también la respuesta del sonido que se había asociado con el choque o cuando la corteza auditiva era lesionada, pero cuando la corteza auditiva era lesionada, esta capacidad se perdió. Curiosamente, las lesiones de la corteza auditiva no infirió con el acondicionamiento mediante bloqueo de la zona de las respuestas de los estímulos emparejados con el golpe, con el shock. Bueno, esos hallazgos que hicieron tienen sentido dado que sabemos acerca de las neuronas en el tálamo que se proyecta hacia él.
La amígdala, en comparación con los que proporcionan las entradas principales de la corteza auditiva, por medio de las proyecciones corticales, perdón. Así, cuando los estímulos similares se utilizan con un acondicionamiento, el estudio del tálamo enviará a la amígdala esencialmente a la misma información, con independencia de qué es el estímulo que se está procesando, ¿sí? Entonces, pero cuando la corteza procesa los diferentes estímulos que enviará a la amígdala, eh, cuando procesa los diferentes estímulos, cuando se envía a la amígdala, las señales diferentes. Si la corteza está dañada, el animal tiene solo la vía directa por el tálamo, entonces directa hacia el tálamo, si está dañada la corteza. Pero entonces la amígdala trata a los dos estímulos que tenía el animal a la misma vez, pero entonces ahí él provoca, o sea, la amígdala es lo que provoca el miedo ocasionado por el shock, o por lo que haya sido, por la electricidad, por lo que haya sido dispuesto dispuesto el animal. Entonces, eso fue. Ahí vemos cuáles son las vías implicadas del condicionamiento clásico y la función, que son el tallo cerebral. Explicamos la amígdala, el tálamo y la corteza, las principales técnicas que utilizó para encontrar el área de los estudios de la conexión neuronal